ya está, ya lo habéis visto. Sigo pensando que por sentimiento de mercado estamos en mantener, ¿eh? No hay nada, no hay indicios todavía que nos diga o nos haga pensar otra cosa. El que haya venido aquí, como siempre digo, el que haya venido aquí solo para ver esto, ya se puede marchar, ya no me hace falta, no le hace falta ver más. El que quiera ver un poquito más y dos o tres estadísticas que traigo de por qué pienso esto y de por qué la continuidad alcista es lo que de momento parece, pues que se quede. El que quiera que vea el vídeo por dos, que seguro que se entiende perfectamente, que no hablo muy rápido yo, y ya está. Y vamos a ver los datos y a ver qué encontramos. Vaya, ahora no puedo hacer pequeño esto. Un momento, que me voy a poner aquí abajo para no molestar. Y nada, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? Empezamos como siempre por el Fear and Greed, lo voy a actualizar porque hace un rato que lo abrí, la pantalla, no vaya a ser que haya cambiado algo, nada, estamos un poco en euforia, 66, ya sabéis que para mí eso es muy poco, por no decir nada, yo hasta que no pasa de 90 no empiezo a preocuparme. Como siempre digo, cuando estemos en 85-90 y el mercado esté cayendo y bata soportes que no debería batir y estemos en euforia, ahí es cuando hay que empezar a preocuparse. De momento esto no es para nada preocupante. Así que de momento continuamos. El Fear and Greed es un buen número para nosotros. El WAWI llegando a 50, ¿de acuerdo? Esto ya empieza a ser ya interesante, esto empieza a ser fuerte, pero sí que es cierto que todavía los bajistas todavía están un poquito altos, ¿eh? Prácticamente están en la media histórica y esto debería estar más abajo para empezar a pensar que estamos en una euforia muy fuerte. De hecho, una de las estadísticas que os traigo es qué ocurre cuando la diferencia entre los alcistas, los toros, y los bajistas, los osos, supera 20, en este caso ya es pues, 21,3. La primera vez, no sé si es en 3 meses o en 6 meses, ¿qué ocurre con el mercado? ¿De acuerdo? Esto lo veremos al final, creo que muy interesante y nos hace ver que esto pues no es tan malo como podría parecer. Aunque esto ya empieza a ser un poco de euforia, los bajistas, como digo, todavía están muy altos. El VIX, voy a actualizar, nada, 15.35, todavía ha bajado más, está cayendo con fuerza. Esta vela tipo martillo es muy interesante, ¿eh? Llegó al límite ayer hubo bastante volatilidad, llegó a 18, que es la resistencia, la primera resistencia que tenemos cercana de corto plazo, y justo ahí nos deja una vela tipo estrella fugaz, ¿eh? Esto es bueno, indicativo que el VIX va a bajar, está por debajo de su media histórica, que ya sabéis, bueno, nunca sé si se ve suficientemente bien. Lo que decía, justo llegamos a la primera resistencia, aquí nos deja una vela tipo estrella fugaz y hoy pues cayendo con fuerza para confirmar esta estrella fugaz. Esto en principio es bueno, la media histórica es aproximadamente 19, todo lo que sea por debajo es que la volatilidad del mercado no está muy alta y por lo tanto no deberíamos ver caídas fuertes en las próximas semanas, los próximos meses. ¿De acuerdo? Esto, bueno, lo expliqué una vez, el VIX, creo que son las opciones de aquí a 3 semanas, tanto las que caducan dentro de 3 semanas, tanto las que se hagan ahora a 3 semanas, como las que vienen pues de lejos, ¿no? Hace 6 meses y caducan ese día. Pues eso es lo que el VIX aproximadamente calcula, por lo tanto, en las próximas 3 semanas no se espera que el mercado haga grandes movimientos. La diferencia entre alcistas y bajistas, pues es poca. No es exactamente esto, pero a mí me gusta explicarlo así, que este 15 es como si fuera aproximadamente, es un porcentaje, ya lo sabéis, entre 0 y 100, y es como si fuera la diferencia de opiniones entre los alcistas y los bajistas, y solo difieren un 15%. Eso es aproximadamente lo que, para resumirlo mucho, lo que podríamos entender por el VIX. No es exactamente eso, pero bueno, se aproxima, se aproxima. Vamos a la encuesta Naim, que hoy pues ha bajado un poquito más, ¿de acuerdo? 96,01. La semana pasada estaba en 97,72. Nada, mira, como digo, diferencia entre alcistas y bajistas de la WAWI, el 21%. Y esto no pasaba desde hace, bueno, aquí hubo un 21% por negativo,
En positivo, seguramente deberíamos ir muy atrás para verlo. Aquí, desde hace un año. Desde el 13 de noviembre no veíamos una diferencia tan grande entre los alcistas y los bajistas. Y nadie puede pensar que el mercado ha sido bajista desde el noviembre del 2024. ¿eh? El mercado estaba a 5.985 y ahora estamos 1.000 puntos por encima. Por lo tanto, no podemos pensar que solo por esto sea una cosa bajista. Ya sabéis que los techos siempre son más complicados de detectar que los suelos, por aquello de pues, que el miedo nos hace movernos y en cambio la euforia, pues no tanto. Estamos diseñados para eso. El ratio put and call lo voy a actualizar, nada, totalmente neutral, tanto la media de 10 días, que pasa por 0,90, como la diaria de hoy, 0,93. El mercado está bastante tranquilo, no hay mucha diferencia entre puts y call, por lo tanto, lo que más o menos venía a decirnos el VIX, que de momento está todo bastante igualado y no se esperan movimientos muy bruscos. El ratio bullish, pues mira, más del 67% de las acciones del S&P 500 en tendencia alcista de corto plazo. Esto no puede ser malo, por lo tanto, otro dato extra bueno para nosotros. Esto yo creo que es demoledor, ¿de acuerdo? Esto creo que no tiene discusión alguna. La línea AD, máximos históricos y además máximos históricos muy fuertes, o sea, todo el NYSE se está moviendo hacia arriba, o sea, hay muchas más acciones del NYSE que se están moviendo a alcistas que bajistas. Esto no puede ser malo, puede que sea una rotación, pero no es una cosa mala para el mercado, ¿de acuerdo? Sí que puede que, además, el NYSE moviéndose hacia arriba y el S&P 500 moviéndose hacia abajo. Esto traigo una estadística también sobre esto que también me parece bastante interesante. Como digo, esto puede ser una rotación. Las empresas grandes están cayendo un poco y ahora todas las demás son las que están recogiendo un poco los frutos y pues les toca el turno. Parece más una rotación que no... bueno, podríamos mirar... Voy a hacer un inciso rápido. Creo que lo tengo aquí. Eso es. Bueno, a un día, nada, hoy es que está todo verde. El último mes también todo crece, pero es verdad que está creciendo el último mes, está creciendo más las small caps, tanto de grow, las de crecimiento, como las value, pero bueno, el core, las centrales más o menos también, pero las small caps están creciendo más que las mega caps, ¿de acuerdo? Eso ahora se ve bastante claro, ¿no? A 3 meses, incluso más, las small caps e incluso las mid cap value se están moviendo mucho mejor que las mega caps. Una pequeña rotación, simplemente. Están dejando muchos inversores de apostar tanto, a lo mejor, por Nvidia, por Tesla, por Microsoft, por Google, por Apple, etcétera, etcétera, y están apostando más pues, por otro tipo de acciones pues, más pequeñitas, más para diversificar, o pensando que como el mercado en principio está bien, pues que ahora va a ser su momento y va a ser cuando crezca. Yo creo que rotación es lo que podríamos hablar ahora de lo que está ocurriendo en el mercado. La línea D, esta ya la hemos visto. Bueno, esta es prácticamente lo mismo, ¿no? El Equal Index, el S&P 500 con el mismo peso, todas las acciones valen el mismo peso, no están ponderadas por capitalización, simplemente cada una tiene un valor exacto, un 0,2% me parece. Hay 500 acciones, 503 creo que son, exactamente, pues más o menos cada una se lleva un 0,2% de este índice. ¿Y qué nos está diciendo? Pues que está en máximos históricos también, el SP 500 Equal Weight, o equiponderado, también le llamo, está en máximos históricos. Por lo tanto, sí, rotación quizá, pero mal mercado, mala sensación o mal motor del mercado no hay. Y por ello, opino que estamos todavía pues, en mantener. Creo que está bastante claro. Ahora vamos a ver las estadísticas de lo que os decía. Esta es de Blue Kick, es de la WWE. Voy a ver si consigo verla un poco más grande en otra página. Bueno, no mucho más, pero bueno, algo hemos ganado. A ver si hago así. Vale. Esto es, ¿qué ocurre cuando, cuando los toros superan a los osos por más del 20% la primera vez en 6 meses? Y esto es desde 1987. Esto no ha ocurrido muchas veces, ¿de acuerdo? No ha ocurrido muchas veces. La última ya hemos visto bueno, fue el día 15, o sea, hoy, bueno, ayer, vaya.
¿Qué ocurre a 12 meses vista? Que es lo que a mí normalmente siempre me interesa. Un momentito que se me están abriendo ventanas de unos programas. Vale, ya estoy. Que es lo que a mí me interesa, soy inversor de más largo plazo, como mínimo en medio plazo. Intento hacer swing de corto plazo para irme a olas pues, más altas, ¿no? Y dejar el valor, pues intentar estar invertido mucho tiempo en los valores, es lo que intento. En muchas me sale mal, se me cierran las posiciones rápido, y en las que me sale bien, pues compensa pues, por mucho las posibles que han salido mal. Pero bueno, a 12 meses vista parece ser que funciona bien, es bastante alcista. Sí que es cierto que tenemos 4 veces que han sido malas, 2 de ellas muy malas, en el 2007-2008, la crisis financiera. No veo ninguna del 2000, que podría haber sido también, ¿no? Que en el 2000, pues, los osos y los toros hubiera mucha diferencia, y que, bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió en el 2000, ¿no? La crisis.com. Pero ya está, o sea, aparte de eso, normalmente, pues la media parece ser a un año visto bastante buena. Ojo con las medias, las medias es una media aritmética y no la media anual calculada. Ya lo expliqué hace unos vídeos atrás, hicimos incluso unos ejercicios para que intentar que quedase más claro. Espero que fuera así. Pero bueno, esta señal, ¿de acuerdo? Esta señal normalmente pues es alcista, excepto en algunos casos, pero el 76% de las veces es alcista y a 9 meses el 88% de las veces es alcista. Y a corto plazo, pues igual, más o menos un 60-70% de las veces es alcista al corto plazo incluso. Así que no es que tengamos que asustarnos porque los toros o los alcistas estén superando de mucho a los bajistas. ¿De acuerdo? He cerrado una pantalla que no sé qué he cerrado. No sé si la puedo recuperar. No. Bueno, no sé qué pantalla cerrada. Pero bueno, a lo que... vale, sí, claro, la ventana de la gráfica. Sí, porque no se veía bien. Ahora vamos a una de SubTrader. El NYSE, ya hemos visto que está la línea de esta disparada. Ayer resulta que casi el 70% de las acciones del NYSE, no del SP500, del NYSE, 2000 y pico acciones, casi el 70% está por encima de su media de 200 días. Esto ocurre por primera vez después de 200 días, o sea, prácticamente un año. No ha ocurrido muchas veces, ¿de acuerdo? Como veis aquí, el porcentaje es pequeño, pero de momento siempre el 100% de las veces a 9 meses vista es alcista y con una proyección bastante buena. La que hemos tenido menor hasta ahora ha sido en 2009 y fue un 11,27. Esto sí que hablamos del SP500. Aquí hablamos del NYSE, ¿de acuerdo? El 70% de los valores del NYSE están por encima de su media de 200 días, que esto es una cosa bastante fuerte. Y cuando ocurre esto por primera vez en más de 200 días, no tenemos muchas ocasiones, pero todas han sido alcistas en el largo plazo, o en el medio plazo, a un año vista. Me parece muy interesante. Sí que es verdad que en 2019 pues hubo un drawdown entre medio, que fue pues el COVID, vaya, pero aún así el mercado se recuperó bien. Así que otro dato más para ser alcista y pensar en positivo. Y el último que os traigo es que ayer hubo una caída del SP500 mayor al 0,5, creo que fue casi un 1, si no recuerdo mal. Iba a decir, lo tenía por aquí, pero la he cerrado. Pero bueno, fue más de un 0,5%, pero más de 300 de sus acciones fueron alcistas. Esto es lo que hablábamos de rotación, que las pequeñas están tirando más y las grandes pues están tirando menos. Las que más capitalizan en el índice parece que no están funcionando tan bien. En cambio, más de 300 acciones, creo que fueran 300, bueno, aquí he visto 318, pero en otros sitios he visto 319. Esto de Market Stats y el otro era de SubTrading, no sé si lo he dicho, pero me gusta nombrar las fuentes, que el trabajo no es mío, yo solo lo traigo. Y bueno, ¿y qué tenemos cuando ocurre esto? Que el mercado cae más de un 0,5%, pero más de 300 acciones del propio índice están alcistas. Bueno, pues como vemos aquí, a un año vista, excepto en el 2001, año 2000, crisis.com, etcétera, etcétera, excepto ese año, todos los demás son alcistas y bastante buenos. Estamos a punto de acabar la que tuvimos en enero del 2025, que va a ser también positivo, un 17, un 18%, más o menos
a esta media. Por lo tanto, con todos estos datos, el sentimiento de mercado y estas 3 estadísticas que os traigo, para mí es imposible decir otra cosa que no sea mantener. Y hasta aquí un vídeo más. Hoy ha sido un poco más corto, he conseguido hacerlo más rápido, que a veces me enrollo más de la cuenta. Y ya está. Muchas gracias el que haya llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo la próxima semana. Hasta luego.